Hola. Te damos la bienvenida a tu podcast, Volviendo al Camino. En esta ocasión presentamos la serie La Iglesia Local, su naturaleza, dinámica y fundamentos. En este episodio presentamos prácticas no bíblicas en la Iglesia institucional. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal. O bien, puedes visitarnos a través de Spotify. También como Volviendo al Camino Podcast, para que sigas al pendiente de nuestros episodios y enseñanzas. Así que, quédate con nosotros. En el año 2008, Frank Viola y George Barna publicaron el libro titulado Paganismo en tu cristianismo, que en inglés se conoce como Pagan Christianity, un libro que generó tanto entusiasmo como controversia. Su tesis era provocadora pero documentada. La mayoría de las prácticas que los evangélicos dan por sentadas como bíblicas no tienen sus raíces en el Nuevo Testamento, sino en el paganismo grecorromano, en el catolicismo medieval o en la Reforma protestante del siglo XVI. Lo que Viola describe no es una conspiración, sino el resultado natural de siglos de inculturación, donde el edificio se convirtió en la piel que obliga a la Iglesia a actuar como una institución y no como un organismo vivo. Los primeros cristianos no tenían edificios propios. Durante los primeros 2 siglos y medio, la Iglesia se reunía en casas, en catacumbas, en salones y espacios abiertos. El primer edificio construido específicamente para uso cristiano del que tenemos registro data del siglo III, en Dura Europos, alrededor del año 232 después de Cristo. Pero fue el emperador Constantino, entre los años 313 y 325 después de Cristo, quien entregó a la Iglesia las basílicas romanas, edificios diseñados originalmente para funciones legales y administrativas del imperio, ahora adaptados al culto cristiano. El impacto fue inmediato y profundo. Como escribe Viola, el edificio de la Iglesia no fue creado por los apóstoles ni por los primeros creyentes. Fue creado por el emperador Constantino. Y con él llegaron todas las prácticas asociadas: el altar, la nave, el ábside, el púlpito elevado, el clero en vestiduras distintas, y la división entre el espacio sagrado y el profano. El concepto mismo de un espacio sagrado es ajeno al Nuevo Testamento. Esteban lo afirma ante el Sanedrín en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 48, el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Pablo también saluda a las iglesias que se reúnen en casas, en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 19. Jesús había abolido la distinción entre lo sagrado y lo profano, y la basílica romana la resucitó. Además, aquel espacio tenía una lógica arquitectónica muy particular. Un funcionario o juez hablaba desde un extremo elevado, mientras el pueblo permanecía de pie o sentado en el área inferior. Trasladar la reunión cristiana a ese diseño produjo lo que Viola llama el efecto auditorio, un orador principal y una audiencia pasiva. De ese efecto auditorio nació, casi inevitablemente, el sermón monológico dominical tal como lo conocemos hoy, un solo hombre hablando durante 30 a 45 minutos a una congregación que escucha en silencio. Viola argumenta que esta práctica no tiene precedente en el Nuevo Testamento. El griego del Nuevo Testamento es revelador. En Hechos, capítulo 20, versículo 7, cuando Pablo se reúne con la congregación en Troas, el texto dice que dialogaba con ellos. La palabra griega es dielegeo, que sugiere intercambio bidireccional, conversación, debate, no monólogo. En Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 26, Pablo describe una reunión donde cada uno contribuye: salmo, doctrina, lengua, revelación. En Colosenses, capítulo 3, versículo 16, la enseñanza es mutua, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Y en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 31, dice con toda claridad: podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. El sermón monológico como práctica sistemática tiene sus raíces en la retórica griega. La homilía era un género retórico pagano, y figuras como Orígenes y Juan Crisóstomo, formados ambos en retórica clásica, lo popularizaron dentro de la Iglesia. Para el siglo IV, ya era la norma. Robert Banks lo confirma en su libro, La idea de comunidad de Pablo, titulado en inglés, Paul S. Idea of Community,
el sermón moderno no desciende del Nuevo Testamento, sino de la retórica griega antigua. Los sofistas eran maestros en el monólogo persuasivo. Cuando la Iglesia se profesionalizó, la homilía sustituyó la participación abierta de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 26. El resultado, según Viola, fue que el pueblo de Dios se convirtió en consumidor pasivo de información espiritual. La enseñanza mutua que Pablo describe en Colosenses, capítulo 3, versículo 16, fue reemplazada por la conferencia magistral de un especialista. El cuerpo fue amputado de su función más básica, la de edificarse mutuamente. Ligada al edificio y al sermón surge una tercera figura, el pastor profesional. Un hombre ordenado, pagado, con formación académica especializada, que funge como el ministro único de una congregación local. Viola señala que esta figura tampoco tiene correspondencia directa en el Nuevo Testamento. El término pastor, o en griego, poimen, aparece una sola vez en el Nuevo Testamento con sentido de ministerio eclesiástico, en Efesios, capítulo 4, versículo 11, y siempre en plural en todos los textos pastorales. Los términos anciano, o presbuteros, obispo, o episcopos, y pastor, o poimen, son intercambiables en el Nuevo Testamento, como se ve claramente en Hechos, capítulo 20, versículos 17 y 28, en Tito, capítulo 1, versículos 5 al 7, y en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 y 2. Ninguna iglesia del Nuevo Testamento tenía un solo hombre cumpliendo todas estas funciones simultáneamente. El ministerio era siempre una función del cuerpo, distribuida entre varios. La figura del pastor profesional único tiene sus raíces, según Viola, en la fusión de tres herencias: la retórica griega, el sacerdocio levítico del Antiguo Testamento y la estructura del obispo monárquico que Ignacio de Antioquía comenzó a promover hacia el año 107 después de Cristo. Watchman lo expresa con dureza en su libro, La vida normal de la Iglesia. El sistema de un solo hombre es una organización humana que no conoce el Nuevo Testamento. Al establecer a un pastor como la cabeza funcional de la iglesia local, se anula el sacerdocio de todos los creyentes. Tom Wadsworth añade que la idea de un individuo con título oficial que administra los sacramentos es una importación del modelo sacerdotal romano. Efesios, capítulo 4, versículo 11, presenta al pastor no como un título jerárquico, sino como un don función al servicio del cuerpo. Y el libro del Apocalipsis condena a los nicolaitas, en el capítulo 2, versículo 6, término que algunos intérpretes leen etimológicamente como los que vencen o dominan al pueblo, una advertencia temprana contra la clerecía que se impone sobre la congregación. El financiamiento de todo este sistema, el edificio, el clero, los programas, requería ingresos regulares. Y fue en ese contexto donde el diezmo fue reintroducido como obligación para los creyentes del Nuevo Testamento. Viola documenta que el diezmo como práctica obligatoria para la Iglesia cristiana no fue la norma durante los primeros 3 siglos. Su sistematización como impuesto eclesiástico ocurrió en los concilios de los siglos VI y VII, cuando la Iglesia era ya una institución estatal que necesitaba financiar la construcción de catedrales y mantener un clero profesional. En el Nuevo Testamento, el dar es siempre voluntario, alegre y orientado a las necesidades concretas de la comunidad. Pablo lo dice con precisión en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Los primeros capítulos de Hechos muestran comunidades donde los bienes se compartían espontáneamente, según las necesidades reales, como se lee en Hechos, capítulo 2, versículos 44 y 45, y capítulo 4, versículos 32 al 35. El problema de fondo es estructural. Cuando una institución necesita ingresos regulares para sostener su edificio y su personal pagado, sus prioridades institucionales inevitablemente comienzan a competir con sus prioridades espirituales. El orden del culto protestante y evangélico moderno, compuesto por el preludio musical, adoración dirigida, anuncios, ofrendas, predicación, oración final y bendición, tampoco tiene precedente en el Nuevo Testamento. Viola traza su desarrollo desde la misa católica medieval hasta su versión protestante simplificada en la Reforma, y de ahí al culto evangélico contemporáneo que, irónicamente, mantiene la misma estructura básica que dice haber abandonado. Lo que el Nuevo Testamento describe es una reunión donde el Espíritu Santo dirige a través de los miembros del cuerpo, dentro de principios de orden y edificación, según 1 de Corintios, capítulo 14,
pero sin un programa predeterminado que el resto sigue pasivamente. La diferencia no es de forma sino de protagonismo. En el modelo bíblico, el cuerpo entero participa, en el modelo heredado, el cuerpo observa. Todas estas prácticas convergen en lo que Viola considera la herencia más costosa de todas, la distinción entre clérigo y laico. La palabra laico, o en griego, laicos, no aparece en ningún lugar del Nuevo Testamento. El concepto de una clase especial de personas con acceso privilegiado a Dios, o con el monopolio del ministerio, es precisamente lo que la carta a los hebreos declara abolido en Cristo. Uno de los primeros en usar el término laico para distinguir al pueblo de los líderes fue Clemente de Roma, hacia el año 96 después de Cristo, en su primera carta, capítulo 40, versículo 5. Fue una desviación temprana y significativa. Pedro, en cambio, dirige a todos los creyentes estas palabras sin distinción, en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios». Robert Banks concluye que la ordenación tal como se practica hoy, como una transferencia de poder sacramental o estatus legal, no existe en el Nuevo Testamento. La imposición de manos en el Nuevo Testamento era el reconocimiento de un don ya existente, no la creación de una casta superior. Al establecer esa distinción, se despoja a cada creyente de su sacerdocio real, y se le convierte en espectador de un ministerio que debería ser suyo. Finalmente, la Cena del Señor corrió la misma suerte que las demás prácticas. Tom Wadsworth documenta cómo pasó de ser una cena completa en una mesa familiar, a ser un fragmento de pan y un trago de vino frente a un altar. El cambio ocurrió cuando la reunión se trasladó de la casa al templo, transformando un banquete de amor en un ritual sagrado de 10 minutos. El contexto de 1 de Corintios, capítulo 11, versículos 20 al 34 lo confirma. Pablo corrige los abusos que ocurren en una comida real, no en un rito simbólico breve. La gente llega hambrienta, algunos comen en exceso, otros quedan sin nada. Eso no describe una ceremonia litúrgica, describe una cena. Y la Didache, uno de los documentos más antiguos de la Iglesia primitiva, incluye oraciones para después de haber sido saciados, en sus capítulos 9 y 10, confirmando que la Cena del Señor era, en efecto, una comida completa. Con todo lo anterior, lo que Viola y Barna ofrecen no es una invitación a la amargura ni a la ruptura, sino a la reflexión honesta. Siglos de inculturación han sedimentado capas de tradición sobre la práctica original, y muchas de esas capas se dan hoy por revelación divina, cuando en realidad son herencia histórica. Reconocerlo no destruye la fe, la devuelve a su fuente. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. No te pierdas el siguiente episodio. Eclesia. Lo que el Nuevo Testamento llama Iglesia. Hasta pronto.